Antes de empezar con el tema concreto que nos convoca, y mientras siguen ingresando participantes, les quería contar un poquito de las modalidades de esta charla, ¿no? Nosotros vamos a tratar este tema eh, referido al daño extrapatrimonial, y la idea es que los aportes, las preguntas, las sugerencias que ustedes tengan, las puedan ir haciendo en el transcurso de la exposición. Si yo estoy en condiciones de responderlas mientras estoy hablando, lo haré, si no lo dejamos para el final, pero bueno, tratar de que la cosa sea lo más amena posible. Esta charla está siendo grabada y ustedes se encuentran silenciados, no porque seamos mala gente, sino porque, como todos sabemos, en las charlas de Zoom y sobre todo cuando el público es numeroso, muchas veces hay o puede haber problemas de interrupciones, ruidos, ladridos de perros, vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente el hecho de estar muteados, como decimos los jóvenes, es simplemente por una cuestión de un poco de prolijidad y nada más que eso. Vamos a empezar, y para que no tengan que ver exclusivamente mi cara con todo lo que ello representa, nos vamos a servir de un PowerPoint que después Microjuris les va a hacer llegar a ustedes por si les interesa. Eh, y vamos a arrancar con este tema referido al daño extrapatrimonial y la reparación plena. Vamos a compartir. Bueno, y acá estamos. Y acá estamos. Eh, y veo unas cuantas pantallas encendidas, lo cual siempre es grato, ¿no? Porque si no, a veces este tipo de charlas con un montón de pantallitas en negro, eh, bueno, eh, parecen a veces un programa de radio, digamos así. Pero por lo menos veo unos cuantos que están ahí, atentos y vigilantes. Bueno, primero que nada les voy a contar cómo surgió la intención de esta charla. El antecedente inmediato de esta charla es este artículo que escribí para Microjuris en febrero de este año. Si tengo que ir para atrás, bueno, hace varios años que vengo trabajando, eh, con el tema referido a cuantificación de daños y a cuestiones de daños en general, y varias cuestiones me vienen despertando la atención hasta hace bastante tiempo, ¿no? Hace bastante tiempo. Y una es esta cuestión de la llamada reparación plena y la función del daño extrapatrimonial. Como para empezar por algún lado, muestro en esta diapositiva este artículo que todos conocemos, ¿no? Pero más allá de meterme en el artículo, todos sabemos a esta altura del partido que ya vamos para los 10 años de Código Civil y Comercial. Seguimos diciendo el nuevo código. Bueno, justamente, seguimos diciendo el nuevo código por inercia, aunque el código ya tiene unos cuantos años, pero esto de la inercia es un tema interesante. ¿Por qué? Porque más allá de cuáles hayan sido las intenciones de los redactores del anteproyecto,
Bueno, una vez que el código salió, eh, ese texto se desprendió de las intenciones buenas o malas que puedan haber tenido los redactores y ahora quedó sujeto a la interpretación de quién, de los jueces, de los abogados, de los famosos operadores judiciales, entre los cuales imagino que todos los que estamos acá de un lado o del otro nos encontramos. Y lo que uno puede observar a lo largo de estos años es que en algunos temas sigue existiendo a nivel jurisprudencial una cierta inercia. ¿Inercia en qué sentido? En que, bueno, sí, el código cambió y se escribió ya muchísimo acerca del Código Civil y Comercial, bla, bla, bla. Pero en algunos temas, aunque el código cambió, aunque hay otros artículos, todavía la interpretación en gran medida sigue teniendo el sentido que tenía en el viejo código. Es como que de parte de algunos operadores judiciales, de algunos jueces, también de algunos abogados, bueno, sí, nos cambiaron el código, pero estábamos tan acostumbrados al otro que seguimos. Seguimos pensándolo en términos de el viejo código. Y bueno, una de las innovaciones que trajo este código, si se lo puede llamar innovación, porque en definitiva este código en nuestra materia, que es responsabilidad civil, en gran medida incorporó lo que la doctrina y cierta jurisprudencia ya venía diciendo, ¿no? No es algo revolucionario el código en ese sentido, no es que salió con algo totalmente diferente. Pero bueno, si podemos hablar de innovaciones, una de las innovaciones de este código es que buscó receptar esa idea de que la reparación del daño, o mejor dicho, en la reparación del daño, vamos a decirlo así, está más prolijo, en la reparación del daño, hay que prestar tanta atención a las consecuencias extrapatrimoniales que haya producido la lesión de ese derecho, como a las consecuencias patrimoniales. Es decir, de una primitiva posición, cuando recién salió el viejo código, donde se le prestaba fundamental atención a la reparación del daño patrimonial, y que ya, bueno, con la jurisprudencia y con la reforma de Borda fue progresivamente dejándose de lado y cada vez se fue prestando más atención a la reparación del daño extrapatrimonial, o sea, a la reparación de las consecuencias extrapatrimoniales. Bueno, supuestamente con el actual código habríamos llegado a un momento, a un estadio jurídico en el que lo que se busca es equiparar la reparación de ambas consecuencias. Equiparar no en el sentido de vamos a otorgar la misma indemnización por daño patrimonial o daño extrapatrimonial. No estoy queriendo decir eso. Estoy queriendo decir prestarle la misma atención, tener en cuenta que es tan importante la lesión extrapatrimonial, el impacto extrapatrimonial de la lesión de un derecho como el impacto patrimonial. O sea, darle el mismo tratamiento, darle la misma mirada. Y eso, entre otras cosas, se trató de plasmar en este artículo que, a mi modesto entender, no tiene la mejor de las redacciones del mundo, pero en esta parte, en esta segunda parte del artículo 1738, nos dice que la indemnización incluye especialmente
las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. No me gusta mucho la redacción porque es como que pone en un mismo párrafo varias cuestiones que no son exactamente iguales, porque, por ejemplo, la violación de los derechos personalísimos puede tener consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales. Si yo ahora me la voy a agarrar con Daniel Ciso Cataneo, que lo estoy viendo, si yo le pego un martillazo en la cabeza a Daniel Ciso Cataneo, estoy violando su derecho personalísimo a la salud psicofísica, a la integridad personal, y eso a él le va a generar dos tipos de consecuencias. Porque si tiene gastos médicos, si no puede trabajar, va a tener consecuencias patrimoniales y al mismo tiempo va a tener las otras, las extrapatrimoniales. Así que la violación de los derechos personalísimos puede generar ambos tipos de consecuencias, ¿no? Y la violación o la afectación de la integridad personal, la salud psicofísica puede generar distintos tipos de consecuencias. Después sí menciona esas afecciones espirituales legítimas que son las palabras que, de rigor que solíamos y solemos poner cuando pedimos una indemnización por daño extrapatrimonial, ¿no? El daño, la perturbación al espíritu, la perturbación espiritual, la afección a los sentimientos. Acá podríamos ver un intento de decir hay que reparar las consecuencias extrapatrimoniales, hay que prestarle atención a ese tema. Y después aparece esta llamada interferencia en el proyecto de vida, que es un rubro muy interesante, pero que hubiera sido también muy interesante definirlo bien de qué estamos hablando, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de interferencia en el proyecto de vida. Pero lo que me quiero detener en este momento, más allá de la redacción del artículo, que ya les digo, es discutible, es que lo que pretende es, bueno, no solamente hay que preocuparse por la pérdida en el patrimonio de la víctima o por el lucro cesante, no solamente hay que preocuparse por el daño patrimonial, sino que hay que preocuparse especialmente también por los otros temas. Fenómeno. Por otro lado, sabemos que en este código intentó regular las tres funciones que modernamente tendría el derecho de daños: la función preventiva, la función resarcitoria y la función disuasoria o disuasiva. Intentó hacerlo porque cuando fue a parar el anteproyecto a la comisión bicameral, sufrió modificaciones y la función disuasoria fue prácticamente eliminada. Los artículos que se habían plasmado para regular la función disuasoria fueron eliminados y, por lo tanto, en el texto actual quedó la regulación de la función preventiva, toda la regulación de la función resarcitoria y la función disuasoria, por lo menos expresamente no quedó regulada en el Código Civil y Comercial. Como sabemos, la encontramos una herramienta que sirve para la función disuasoria en la Ley de Defensa del Consumidor, que es el famoso daño punitivo, que se aplica, bueno, si tenemos un caso que se puede encuadrar en la Ley de Defensa del Consumidor. Si no, no se puede aplicar, no se puede solicitar este instituto llamado multa civil o daño punitivo. Bueno, ahora, a ver, esto de que tenemos tres funciones, una función preventiva, una función resarcitoria y una función disuasoria, bueno, como abogados, como cualquier estudioso, ¿qué hacemos?
para analizar, para entender un tema, lo dividimos, lo fraccionamos, ¿no? O lo regulamos de manera fraccionada. Ahora, estrictamente hablando, si nos ponemos a pensar, si la función preventiva funcionara en un mundo ideal, ¿no? En un mundo que no existe, si la función preventiva funcionara al 100%, bueno, estaría cumplido al 100% el objetivo del derecho de daños. ¿Por qué? Porque no habría daños directamente, no habría daños ni que disuadir ni que resarcir. Como eso no ocurre, bueno, entra a jugar la función resarcitoria, ¿no? La indemnización. Pero en muchos casos, lamentablemente, la función resarcitoria, o hablando en plata, la indemnización, no termina disuadiendo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que en muchos casos, el que paga la indemnización no se ve desincentivado, qué palabra rara, no se ve desestimulado para no seguir repitiendo esa conducta, sino que al contrario, dice, me resulta más barato, más ventajoso pagar las eventuales indemnizaciones que tenga que pagar eh, que cumplir con la ley. Por eso, en algunos casos, como sabemos, pero solo casos de derecho del consumidor, entra a jugar el daño punitivo, porque cumpliría esa función, desestimular, quitar el incentivo, hacer que realmente no sea ventajoso, no resulte más barato o más provechoso no cumplir con la ley que cumplirla. Por otro lado, también tenemos este artículo, el artículo 1740, que nos dice algo difícil de explicar, ¿no? Dice, la reparación del daño debe ser plena. Esto uno dice, bueno, ¿qué es lo difícil de explicar? Lo difícil de explicar es qué debemos entender por reparación plena, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué quiere decir con reparación plena? Quiere decir que no hay límites, que no hay topes indemnizatorios en materia civil. Bueno, si quiere decir eso, es correcto, no hay topes indemnizatorios en materia civil. Quiere decir que no hay límites en los rubros que se puede pedir daño, lucro cesante, daño emergente, daño extrapatrimonial y cualquier otro daño. Bueno, si quisiera decir eso, podríamos entender que está bien, que la reparación es plena en ese sentido. Pero fíjense, nos dice, consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho, sea por el pago en dinero o en especie. Todos sabemos, los que acá estamos, me imagino, que esto de la restitución del damnificado al estado anterior al hecho dañoso es algo que solo se consigue en muy pocas ocasiones. Por eso, me salteo, pero después vuelvo a la diapositiva, por eso algunos autores como Matías Irigoyen Testa, el mismo autor que hizo la fórmula Testa para cuantificar daños punitivos, él habla, no es el único por supuesto, de daños reparables y daños irreparables. Hay daños reparables, por ejemplo, bueno, ¿qué estoy reclamando? Estoy reclamando que como resulta del accidente de tránsito se destruyó completamente mi auto y que quiero un equivalente. Bueno, en un caso como ese, podríamos decir que podríamos llegar a lograr eh, la restitución al estado anterior. Podríamos llegar a una situación que Irigoyen Testa denomina con lenguaje económico de indiferencia. Es decir,
la indemnización me dejó indiferente. Es como si no me hubiera pasado nada. Es como si no me hubiera pasado nada. Esto se da en muy pocos casos. Después tenemos una enorme cantidad de casos donde la indemnización no me va a dejar en estado de indiferencia. Perdí una pierna, perdí un brazo, fui insultado públicamente, me volaron los dientes, eh, la dentadura postiza no me va a volver la situación al estado anterior. La prótesis tampoco, la silla de ruedas tampoco. Hay muchísimos casos donde es imposible volver al estado anterior. El damnificado directo que reclama por la muerte de un hijo, para tomar el ejemplo más común de todos, ¿cómo hacemos la reparación plena si la reparación plena es la restitución de la situación del damnificado del estado anterior al hecho dañoso? No lo podemos hacer. Entonces nos topamos con estos llamados daños irreparables, irreparables no en el sentido de que no se los van a indemnizar, sino en el sentido de que la indemnización, el resarcimiento, no va a dejar la situación, no va a volver las cosas al estado anterior. Por lo tanto, el tema de la reparación plena, el concepto de reparación plena, es un concepto interesante de analizarlo porque nos puede llegar a conclusiones que terminen frustrándonos, digamos así. Ahora, cuando uno habla de resarcimiento o de indemnización, yo prefiero la palabra resarcimiento porque indemnización, si vamos a lo literal, sería dejar sin daño. Si vamos, el resarcimiento dentro del sistema del Código Civil y Comercial, lo podemos encontrar o lo podemos conseguir por dos vías distintas. Una es esa famosa restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso. Auto destruido, entonces en la sentencia el juez condena a pagar una suma de dinero que permita adquirir un auto de las mismas condiciones que el auto que se había perdido. Y la otra es esta satisfacción sustitutiva o compensatoria que aparece en el artículo 1741 del Código Civil y Comercial. ¿Qué tiene que ver? Que tiene que ver con la pauta que nos da el Código Civil y Comercial para cuantificar la indemnización o el resarcimiento por daño extrapatrimonial, o como le decíamos antes, que era más cortito, por daño moral. Y a mí muchas veces se me escapa y voy a decir daño moral porque es más corto, nada más que por eso. Entonces, bueno, después voy a volver a esta diapositiva. Entonces, les decía, el Código Civil y Comercial incorpora esta parte que dice el monto de la indemnización por daño extrapatrimonial, debe fijarse ponderando, ponderando las satisfacciones. Esperen que corro algo, que me ponen las pantallitas de admitir. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. Tac. Acá nos tira esto. ¿Cómo era la situación en la época del Código Civil? Sobre todo para los colegas más jóvenes. Ahí lo estoy viendo a Dante, que me parece que no debe tener demasiados años de recibido. Bueno, yo ahora tengo 8 años de recibido. Bueno, pero ya no estaba el viejo código. ¿Cómo era la situación? ¿Cómo cuantificaban los jueces en la época del viejo código el daño moral? Bueno, para decirlo fino, utilizaban
un mecanismo denominado la prudencia. Para decirlo no fino, utilizaban un mecanismo conocido como el método, espere que se vea, el método de la mano oscilante, el más o menos. ¿Eh? Era el más o menos. Bueno, a ver cuánto podemos... Bueno, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y a fines de ponderar prudentemente la indemnización por daño moral, estimo la suma de tanto. ¿Cuánto era tanto? Tanto. Eso es lo que se hacía por lo general, no quiero decir todos los jueces. Una estimación, una ponderación basada en las circunstancias del caso, que muchas veces no se explicaban cuáles eran esas circunstancias del caso, y la prudencia. Y por lo general se ponía una frase que decía que cuantificar el daño moral era una tarea muy compleja porque el daño moral es algo muy subjetivo, bla, 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 y tiramos una cifra. Y tirábamos una cifra y punto. Y punto. Así de sencillo. A lo sumo, a lo sumo, se decía, y todavía hoy se sigue diciendo, que a la hora de cuantificar el daño moral, lo decían en la época del viejo código, había que tener en cuenta el carácter, la función de esa indemnización, que es a donde quiero llegar. Y en la época del viejo código, doctrinalmente, existían tres posturas sobre la finalidad de esta indemnización. Una postura de la década de los 60, 70, que era sostenida por Jambías, planteaba que ese monto que el juez le ordenaba pagar al demandado era una sanción ejemplar por el agravio que el responsable le había causado a la víctima. O sea, se hablaba, o hablaba Llambías, entre otros, de la sanción ejemplar. Esa postura, no voy a decir que quedó totalmente en el olvido, pero fue progresivamente desplazada por otra postura que hacía especial hincapié en el carácter resarcitorio del daño moral. La indemnización, por eso se llama indemnización, tiene como finalidad resarcir, resarcir. Entonces a mí no me importa el patrimonio del autor del daño, me importa el patrimonio de la víctima. La finalidad es reparar el daño y por lo tanto, y esta frasecita la habrán leído mucho en muchas sentencias, corresponde reparar todo el daño, pero no más que el daño. Y por lo tanto, la indemnización por daño moral no debe configurar un enriquecimiento indebido, no debe ser fuente de un enriquecimiento indebido para la víctima, porque había que reparar el daño. Y después teníamos una postura intermedia que hablaba del doble carácter, carácter sancionatorio y al mismo tiempo resarcitorio. Y con eso veníamos. La Corte Suprema daba a entender, dio a entender en varios de sus fallos, ya en la época del Código de Vélez, que el carácter del resarcimiento por daño moral era justamente ese, resarcitorio, reparar un daño, reparar un daño. Bueno, en eso estábamos. Y en eso estaba la mayoría de la jurisprudencia y la doctrina. Algunos doctrinarios y algunos jueces
en la época del Código Civil derogado, en cambio, utilizaban otras pautas, otro criterio a la hora de cuantificar el daño. Partían de la base, sí, de que es un resarcimiento, que no es una sanción. Pero a la hora de cuantificar el daño, ya les digo, una porción minoritaria de la doctrina y de la jurisprudencia utilizaba este método que ahora está en el Código Civil y Comercial. Esta frase que estoy copiando corresponde a un fallo del año 2008 de Bahía Blanca, donde el juez busca explicar cuál es el criterio que tiene en cuenta para fijar el monto de la indemnización por daño moral o ahora diríamos daño extrapatrimonial. Entonces dice, bueno, acá hay que tener en cuenta en este modelo tres variables: la edad de la víctima, la ubicación en el espectro económico, social y cultural, es decir, la clase social de pertenencia e identidad de la víctima, la clase social eh, de pertenencia e identidad de la víctima, traducido, vive en una villa de emergencia, vive en las lomas de San Isidro, qué viejo que soy para decir esas cosas. Me falta decir vive en Tortuguitas. Vive en Puerto Madero. ¿Cuál es su espectro económico y social? Y después, por supuesto, como dice, la medición de la intensidad del daño moral por medio de los síntomas. Y esto es mucho más largo. Yo, si les interesa, les puedo hacer llegar a través de Microjuris el fallo entero. Y después, en otra parte, termina diciendo: el placer concreto con que debe buscarse compensar a cada damnificado por daño moral está directamente relacionado con los placeres concretos con que esa persona acostumbra a regocijarse. Miren qué frasecita. Acostumbra a regocijarse. Porque ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea que tiene que ahora está plasmada en el código? La idea es que, bueno, esa persona ha sufrido. ¿Qué es lo que ha sufrido? Bueno, vamos a eso. ¿Qué es lo que ha sufrido? ¿En qué consiste esas consecuencias extrapatrimoniales que ha sufrido esta persona que perdió, supónganse, las piernas, o que perdió los dientes, o que fue insultada en público? ¿Qué es lo que ha sufrido? Bueno, puede haber sufrido la famosa afectación espiritual, afectación en los sentimientos. Sí, sí, desde ya. Desde ya que en la inmensa mayoría de los casos eso se da. Pero solamente eso. La persona que quedó postrada en silla de ruedas en forma permanente, la única consecuencia extrapatrimonial que tuvo es la mortificación espiritual. No, esa persona ha sufrido un menoscabo en la calidad de vida. Esa persona ha sufrido una disminución en sus probabilidades vitales. Traducido más sencillo, esa persona puede hacer menos cosas placenteras. No estamos hablando de cosas productivas o económicamente valorables. Puede hacer menos cosas placenteras, de esparcimiento, de carácter tal vez artístico, deportivo, el que sea. Puede disfrutar menos de la vida, puede tener menos vivencias.
O sea, ha sufrido un menoscabo en su aptitud de disfrute, de goce, de desarrollo personal. No podemos volver atrás. Pero entonces, ¿en qué consistiría la reparación? Y la reparación, en este caso, consistiría, para esta postura, en que esta persona, la víctima, se pueda procurar un placer que le sirva, si les gusta la palabra, como consuelo o como satisfacción sustitutiva por el displacer, por el menoscabo que ha sufrido. Por eso habla en este fallo de placeres concretos. Entonces, no buscamos eh, eliminarte el dolor y el menoscabo a tus probabilidades vitales. No buscamos eso, sino procurarte un placer o una satisfacción si no les gusta la palabra placer, o un consuelo si no les gusta ninguna de las otras dos palabras, que les sirva para reconfortarlo, por lo menos, o reconfortarla parcialmente de el menoscabo y la lesión espiritual, emocional y física sufrida. Bien, bárbaro. Entonces, ¿qué pasa? Esto implica que el juez tiene que pensar qué satisfacción podría tener, pero no qué satisfacción podría tener el hombre promedio, sino si la víctima es pobre Irene Rosenberg, si la víctima es Irene Rosenberg, ¿qué satisfacción podría tener Irene Rosenberg que pueda procurarle ese placer o consuelo que compense parcialmente el displacer sufrido? Ella, concretamente ella, ¿qué es lo que le gusta? Y para eso tengo que tener en cuenta, además, como dice ahí, esa ubicación en el espectro económico, social y cultural. ¿Con qué placeres acostumbra a regocijarse esta persona? Voy a avanzar, después vuelvo a otra diapositiva. Es muy importante hoy día en una demanda tratar de acompañar algún argumento y alguna prueba tendiente a demostrar, bueno, ¿cuál podría ser ese placer? ¿Un viaje, una casa, una computadora, un auto? ¿Cuál podría ser ese placer? Porque si en la demanda no surge nada, y el juez lo va a tener que imaginar, el juez lo va a tener que imaginar. En la práctica, en la práctica, así muy a grandes rasgos, nos encontramos con dos situaciones hoy por hoy, año 2025. Sigue habiendo muchos jueces que, con esa inercia de la que hablaba yo antes, en lugar de decir, conforme a las circunstancias del caso y puestos en la difícil tarea, entendemos prudente fijar la suma de 3 millones de pesos. En lugar de eso, lo que ahora dicen es, ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas de una manera prudente y ajustada, considero que la indemnización deben ser 3 millones de pesos. Con lo cual, lo único que hicieron esos muchos jueces es cambiar unos renglones, pero hacer lo mismo que hacían antes, porque no sabemos
No sabe la víctima, no sabe el abogado de la víctima, no sabe el abogado del demandado. ¿Qué satisfacciones ponderó el juez? Muchos jueces, ya les digo, por esa yo lo llamo inercia interpretativa, siguen haciendo lo mismo que hacían antes, solo que cambiaron una frase por otra. Otros no. Otros dicen, bueno, a ver, por ejemplo, surge del expediente, surge del beneficio de litigar sin gastos, que esta mujer que tiene tres hijos y que ahora está reclamando por la muerte de otro de sus hijos, surge del beneficio de litigar sin gastos, como les digo, que no tiene casa, no tiene casa propia, entonces entiendo que una satisfacción, un placer, un consuelo podría ser que les pueda ofrecer a los hijos que todavía tienen, que están vivos, una casa propia. Entonces condena al demandado a, en concepto de daño extrapatrimonial, a pagar la suma de tantos pesos con los cuales entiendo que se puede comprar la víctima una casa propia, una casa modesta. En otros casos, justamente, si uno se pone a ver la jurisprudencia, se va a encontrar con que depende del caso, tenemos entonces eh, fallos donde ordenan pagar una suma de dinero con la cual se pueda comprar una computadora de alta gama, un auto con determinadas especificaciones, una casa, y también hay bastantes fallos donde ordenan pagar una suma de dinero que permite hacer un viaje a Bariloche, un viaje a Europa, un viaje a por supuesto, la víctima con esa plata hace lo que se le da la gana. Es simplemente el parámetro que tuvo el juez. Volviendo a este caso, si lo encuentro, acá está, el del juez que habla de los placeres con que acostumbra regocijarse, en este caso, el juez dijo, como la víctima es una persona de escasos recursos, eso es lo que surgía del expediente, la indemnización por daño moral va a consistir en el pago de, vamos a decir cualquier cosa, imagínense del año que es esto, 2008, la suma de X cantidad de dinero que es suficiente para que se pueda comprar un televisor nuevo. ¿Qué le había pasado a esta persona? Había sido agredido y le habían roto la cara, le habían bajado varios dientes. Eh, ¿Por qué un televisor? Porque por su clase social de pertenencia, eso, comprarse un televisor nuevo, era un placer que él podía llegar a permitirse. Lo cual genera una serie de discusiones bastante interesantes, por las cuales uno podría decir que cuanto más pobre es la víctima, más baja va a ser la indemnización por daño extrapatrimonial en relación con otros casos, porque, bueno, porque como su situación económica es baja, es inferior, bueno, los placeres que se puede procurar son placeres de pobre, digamos así. Y otro, en cambio, se puede procurar placeres de persona de más dinero. Entonces, a la doctora Rosenberg, que es una persona de una situación económica envidiable, no la podemos indemnizar con un televisor. Doctora Rosenberg, que es una persona que supongamos que con mucha facilidad puede acreditar en el expediente que le encanta viajar, y bueno, la indemnización va a tener, puede consistir en una suma de dinero para hacer un viaje, pero no un viaje a Mar del Plata,
porque eso no le daría ningún placer, ningún consuelo, sino un viaje a Europa, un viaje a Oriente, un viaje a Japón. Eh, Esto puede dar lugar eh, a fallos y a resoluciones que puedan resultar muy chocantes y que le hagan perder a la indemnización la función disuasiva que tendría que tener la indemnización, porque como comentábamos, y por eso lo comenté hace un rato ya medio largo, la indemnización tiene que cumplir una función disuasiva. Solamente cuando no la cumple es que tendría que entrar en lugar de la indemnización o además de la indemnización un instrumento como por ejemplo el daño punitivo, que como digo, y como dije y como vuelvo a decir, en nuestro país no se puede aplicar en cualquier caso de daños y perjuicios, sino solamente en casos donde se aplique el Estatuto de Defensa del Consumidor. Pero digamos, el daño punitivo es un instituto excepcional, es para cuando fracasa el propósito indemnizatorio. Entonces, volviendo a este tema, eh, quiero ir a una a esta diapositiva. Vincular, como muchas veces se hace, el resarcimiento del daño moral con la situación económica de la víctima, no conduce necesariamente al mejor resultado, porque hay casos y casos. Hay casos y casos. Y para entender o para tratar de entender qué quiero decir con esto de hay casos y casos, más allá de lo que puse acá, que una cuestión es cuando el daño ha sido causado con culpa grave, con dolo, cuando hay situaciones de maltrato, etcétera, me parece interesante eh, leer este párrafo de una sentencia del año pasado del Juzgado Federal número 2 de Mendoza, donde con otras palabras, a las que estoy diciendo yo, el juez alude a esta cuestión, ¿no? Porque se está refiriendo también a la reparación del daño moral, del daño extrapatrimonial. Dice, no es lo mismo dictar sentencia en una demanda de daños y perjuicios derivada de un accidente de tránsito o un perjuicio patrimonial derivado del incumplimiento de una relación obligacional o producido por una cosa, que aquellos casos que se suscitan en ocasión y como derivación de relaciones interpersonales, daños intrafamiliares, daños en el marco de relaciones afectivas, daños en el marco de relaciones laborales. Y yo agregaría también, y va en línea con lo que el propio juez plantea en este fallo, daños en el que se da una situación de aprovechamiento por parte del demandado de la situación de desventaja o de vulnerabilidad de la que después resultó ser la víctima. Acá, en este caso concreto, como la víctima era una mujer, el juez aplicó el enfoque de perspectiva de género e hizo hincapié en la condición de vulnerable de las mujeres. Pero hablando de vulnerables, también podemos tener el caso de niños, podemos tener el caso de personas que sean vulnerables por motivos de salud, por razones de edad, por vulnerabilidad informática y por diversas otras situaciones donde se encuentran muchas veces sometidas a maltratos, a abusos, eh, a situaciones vejatorias y, como les decía, la indemnización, si la vinculamos estrictamente a esa idea
de que hay que tener en cuenta la situación económica de la víctima, porque la indemnización no puede generar un enriquecimiento indebido, sino que hay que reparar el daño. A mí me parece que esa frase que se repite mucho en tribunales y en la doctrina, tiene sentido respecto de determinados daños. Volvemos al caso del auto. Si estoy reclamando por la pérdida de un auto, lo que me tendrían que entregar es una suma de dinero que me permita adquirir un auto de similares características, no un auto muy superior o totalmente superior al que tengo, porque ahí podríamos hablar entonces de un enriquecimiento indebido. Si yo digo, me destruyeron mi auto, que era un Fiat 600, mi conocimiento de automóviles es muy malo. Si yo estoy reclamando por la destrucción de un Fiat 600 y lo que pretendo es que me devuelvan, que me entreguen una suma de dinero para comprarme un Mercedes, ahí me pueden decir, no, señor, a usted hay que repararle el daño patrimonial que se le ha hecho, y esa reparación eh, es con una suma de dinero que le permita comprarse un auto de las mismas características que tenía antes. No se trata de tener un enriquecimiento indebido. En un caso como ese, en una situación como esa, ante ese tipo de daño, me parece un razonamiento adecuado. Pero cuando hablamos de daños extrapatrimoniales, cuando hablamos de daños extrapatrimoniales, una indemnización que solo tenga en cuenta la situación económica de la víctima puede terminar generando montos que resulten hasta humillantes, que terminen revictimizando. Es decir, este es el consuelo. Esta es la satisfacción por lo que he padecido. Y entonces, eh, además de perder la finalidad disuasoria que tendría que tener la indemnización, se pierde la finalidad simbólica de la indemnización. La víctima, cuando hablo de finalidad simbólica, me refiero a que la víctima sienta que ha sido escuchada, que se le ha tenido en cuenta y que se ha castigado al ofensor. Claro, alguno me dirá, bueno, pero castigado no, porque, porque es un resarcimiento. Y es que el resarcimiento no excluye el castigo económico al ofensor. Es más, el resarcimiento, el consuelo, la satisfacción puede estar dada en tener la vivencia de que por lo menos el ofensor, el que ha actuado con dolo, el que ha actuado con culpa grave, el que ha actuado realizando prácticas de maltrato, de abuso, de aprovechamiento de su posición dominante, ha sido castigado por lo menos en el bolsillo, por lo menos en el bolsillo. Eh, Eso es lo que me llevó a meterme en esta cuestión, y quería, antes de terminar, mencionar otro aspecto, porque hasta acá me mantuve en lo que podríamos llamar de lege data, ¿no? Bueno, ¿qué me dice el artículo? A ver si lo encuentro, el 1741? Me dice el monto de la indemnización. O sea, el legislador en materia de daño extrapatrimonial me ha sentado como regla que la indemnización tiene que ser en dinero. Porque ya me dice directamente, el monto de la indemnización debe fijarse
ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. Bueno, sí, la indemnización por daño extrapatrimonial entonces va a consistir en un monto de dinero. Un monto de dinero, bueno, que deba reunir estos requisitos de los que estuvimos hablando. Ahora, más allá de lo que dice el artículo 1741, eh, es la única forma de proporcionarle un consuelo o un placer, para utilizar las palabras que estuvimos utilizando hace un rato, a la víctima la entrega de un monto de dinero. Por ejemplo, en esta sentencia, ahora voy a mirar el chat por las dudas. Ah, en esta sentencia que yo... Oh, me fui al diablo, perdón, perdón. Vuelvo a compartir pantalla. Denme un segundito. No sé qué hice, pero algo hice y se me desequilibró todo. Ahora voy, ahora voy. Esto me pasó quise ir tan rápido con el PowerPoint que no sé, algo le pasó al pobre PowerPoint. En esta sentencia de este juzgado federal de Mendoza, además de esta frase, lo que me interesó de esta sentencia es que el juez ordenó, como medida complementaria, él no lo dijo estrictamente como reparación. Es un poco más complejo el razonamiento que tuvo el juez. Tuvo en cuenta sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvo en cuenta la Convención de Belén de Para, y además de la indemnización estricta, o sea, entregar este monto de dinero en concepto de resarcimiento del daño moral o daño extrapatrimonial, ordenó que el autor tenía que pedirle perdón a la víctima y estableció un procedimiento que lo podemos discutir, pero digamos, si es el mejor o no. Ordenó que el responsable, o sea, el demandado, tenía que enviar una carta documento pidiendo disculpas a la víctima, pero para evitar todo contacto entre el autor del daño y la víctima, incluso un contacto epistolar, la carta documento la tiene que mandar el demandado al juzgado y el juzgado se la reenvía a la víctima. Bueno, podemos discutir si esto sirve de consuelo o no. No fue pedido por la víctima eso, no fue pedido por la víctima, pero lo que me interesa del caso es pensar, más allá del texto estricto que tiene el artículo 1741, en formas alternativas de llevar a cabo esa satisfacción sustitutiva. Y no lo estoy pensando tanto desde el ángulo de medidas dispuestas de oficio por el juez, como es este caso. El juez dispuso de oficio esto que les estoy contando de que tenía que pedir perdón, sino posibilitar, que yo creo que hoy día no estaría impedido, pero sería mejor que hubiera una regulación más específica, posibilitar que la víctima pueda pedir otras medidas que serán ponderadas por el juez, por supuesto, como por ejemplo esta de de las disculpas. Tengan en cuenta que en determinados daños, en determinados daños, el código en otra parte
contempla la publicación de la sentencia, por ejemplo, pero no es genérico, no es genérico. Yo lo estoy pensando para, en general, para daños y perjuicios, que se pueda hacer lugar a otro tipo de medidas eh, reparatorias del daño extrapatrimonial, que pueden ser las disculpas, que puede ser la obligación para el demandado de realizar determinadas tareas en favor de terceros. También en este caso el juez de oficio le ordenó al responsable que tenía que hacer un curso de capacitación en perspectiva de género, ¿no? Pero eso lo hizo de oficio, me refiero. Me parece interesante explorar la posibilidad de pedir, de habilitar a la víctima el pedido de ciertas medidas que pueden obrar también, que pueden dar esa función de consuelo, de placer, de ver que la otra parte, bueno, ha tenido que hacer determinada tarea, ha tenido que hacer determinado curso, ha tenido que, le guste o no le guste, pensar en lo que hizo. Eh, de hecho, esto que estoy diciendo, hoy día se puede hacer, pero por otra razón, no desde el punto de vista de buscar una reparación para la víctima, sino desde el punto de vista de las medidas preventivas que se pueden pedir, ¿no? En un juicio de daños y perjuicios. Junto con el juicio de daños y perjuicios, se pueden pedir, ustedes saben, el actual código lo permite, medidas preventivas para evitar, por ejemplo, la reiteración de daños. Pero eso está pensado no tanto con un carácter reparatorio de la víctima, sino con un carácter de evitar que se repitan los daños en el futuro. Pero bueno, si ya está permitido para un lado, sería interesante, me parece, avanzar en esa línea. Voy a mirar el chat por las dudas. ¿Eh? Jorge, ¿me escuchás? Sí, Con sí, eco, sí, pero te escucho. un poquito. No importa. Hay dos consultas. Sí, ¿Querés la leerlas estoy vos? viendo. Sí, creo que son, este, dice, en un daños y perjuicios por un accidente de tránsito en la que hay que reparar una camioneta. ¿Se puede solicitar daño moral? Bueno, sí, por supuesto que se puede solicitar daño moral. Eh, a ver. El quantum del daño moral va a ser la cuestión. Cuando se trata de daños exclusivamente a bienes, o sea, no hay lesiones, por lo general los montos en concepto de daño moral son más bajos, pero la angustia que la persona ha tenido, por lo menos debe ser resarcida. Y digo, ¿por qué digo la angustia por lo menos? Bueno, pensemos también en la conducta posterior al accidente que puede haber tenido el responsable. Es decir, entre comillas, me ha obligado a judicializar la situación, ha tenido una conducta colaborativa. Bueno, eso también es tenido en cuenta. Así que sí, se puede pedir daño moral. Los montos son por lo general más bajos, pero sí, por supuesto que sí. Después, Bárbara, a ver. Hay una consulta para el caso que el ofensor no tenga recursos económicos para resarcir, o sea, que es pobre Sí, literal, sí, dice sí, Noemí. lo había visto. Bueno, a ver, esto lamentablemente es el caso de es la escena temida de todo juicio de daños y perjuicios. Si el legitimado pasivo es pobre,
para decirlo así, si el legitimado pasivo es insolvente, no vas a cobrar. No vas a cobrar nada. Así de sencillo. Ahora, si tu pregunta era distinta, si tu pregunta apuntaba a, bueno, pero en un caso como ese, ¿tendría sentido buscar un castigo económico al ofensor? No, no tendría sentido buscar un castigo económico al ofensor porque el ofensor no tiene patrimonio que merezca sufrir algo. Ahora, si tu consulta era, ¿qué pasa si el ofensor no tiene recursos? Y pasa lo mismo que en cualquier caso de daños y perjuicios, no vas a poder efectivizar la sentencia. O sea, no sé cuál era el tono de tu pregunta. Si el tono de tu pregunta era si tiene sentido buscar incrementar el monto del daño extrapatrimonial para disuadirlo, y no, no tiene sentido porque con la indemnización que tendría que pagar ya estaría suficientemente disuadido. De hecho, no la va a pagar, como si es pobre, o sea, si es insolvente, no la va a pagar o va a tener dificultades de pagarla. Eh, ¿Qué consecuencias tendría que el demandado no cumpla con esas medidas dictadas de oficio por el juez? Y podés solicitar la aplicación de astreintes. Podés solicitar la aplicación de astreintes. Después, Graciela dice, de eso se trata, así es. Bueno, no sé de qué sería, Era de una pero consulta anterior. de una consulta Dice anterior. Guillermo, en el caso de la víctima, el juez tiene en cuenta actualmente si se detalla dentro del daño extrapatrimonial qué es lo que puede mejorar su situación. Claro, justamente, hay muchos jueces se quejan fuera de la sentencia, en el sentido de, nos tienen que dar letra, Claro, me tienen que plantear cuáles serían, plantear y acreditar, ¿no? ¿Cuáles serían esas satisfacciones sustitutivas o compensatorias? Porque si no las tengo que imaginar. Yo les dejo ahí en el PowerPoint un caso, más allá de este que les acabo de comentar, un caso de un camionero, tiene ya varios años, pero fue después de la entrada en vigencia del código, de un camionero que como consecuencia del daño sufrido, bueno, había quedado imposibilitado de conducir camiones. Y este hombre acreditó en el expediente que le gustaba mucho manejar. Es decir, no es solo que trabajaba de camionero, le gustaba manejar, un tipo que le gustaba manejar. Entonces los jueces tuvieron en cuenta eso y a la hora de fijar la indemnización por daño extrapatrimonial, fijaron un monto que le permitía en ese momento comprarse un auto modificado para su discapacidad, o sea que pudiera manejar con la discapacidad que tenía. Por supuesto, todo esto es posible si ustedes en la demanda, además de poner y reclamo en concepto de daños y perjuicios 10 millones de pesos, por decir cualquier cosa, no se olvidaron de poner o lo que más o en menos surja de la prueba a rendirse y o del elevado criterio de BS, porque si no, el juez no les va a poder dar un monto mayor al que ustedes pidieron. Y eso en épocas inflacionarias es de terror. Así que siempre hay que poner eso porque si no el juez queda atado al monto que ustedes pusieron como tope. Y si pusieron como tope 600.000 pesos, va a darle 600.000 pesos, más intereses moratorios, pero el capital no va a poder superar claro. los 600.000 pesos. Vamos Eh, con las últimas. sí, Ante la muerte de una persona en un accidente de tránsito, ¿pueden reclamar daño moral los hermanos? bueno, dame un segundo, así contestamos, eh, como uno dice, con los textos legales, para no generar problemas.
que no diga, oh, cómo inventa Rossi, que le gusta inventar a Rossi, eso seguro, pero esta la podemos contestar sin necesidad de inventar nada. Entonces vamos a ver la parte del 1741 de la cual no hablamos. ¿M? La parte del 1741 de la cual no hablamos. Entonces vamos ahí, vamos acá, púmbate. 1741 va a arrancar acá, voy a correr esta pantallita, por si no me tapa, y dice, indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Bueno, pero el damnificado directo se murió. Bueno, si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias. Los ascendientes, no nos sirve. Los descendientes, no nos sirve. El cónyuge, tampoco nos sirven. Y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Entonces, ¿pueden los hermanos? Pueden los hermanos y cualquier otro, pueden los hermanos acreditando que convivían. Y puede cualquier otro que acredite ese carácter de convivir recibiendo trato familiar ostensible. O sea, que por ser hermano, con ser, soy hermano, ya está, no tenés legitimación. No tenés legitimación. Tenés que acreditar convivencia y acreditar cercanía, como se llama. ¿Mm? ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Acreditar cercanía. Oh, sí, son hermanos, pero no se ven hace 20 años. Ahora vino para reclamar la indemnización. No le van a dar la indemnización. Está clarísimo. El artículo 1745 amplió mucho la legitimación, pero con una frasecita de mucha vaguedad. Quienes convivían, o sea, pueden ser primos, pueden ser amigos, quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. En definitiva, vas a tener que acompañar prueba de esa convivencia y de ese trato familiar ostensible y será el juez el que te lo acepte o no te lo acepte. Ok. ¿Quedaba alguna? Sí, ¿no? Quedaba. En el caso de un daños y perjuicios en el ámbito de la falta de pago de servidumbres de paso, Ujú. bueno, muy puntual, hidrocarburíferas, aparte del reclamo indemnizatorio en sí, ¿cabe daño extrapatrimonial por pérdida de chances y afectación al estilo de vida? ¿El reclamante es persona jurídica? Si el reclamante es persona jurídica, no. Si el reclamante es persona, así para contestarlo medio a lo bruto y a lo rápido. Sí. Si el reclamante es persona humana, bueno, en principio sí tendrás que mostrar cuál fue la afectación al estilo de vida y qué querés, o sea. ¿Qué querés? ¿Qué entendés por afectación al estilo de vida? ¿Eh? ¿Qué entendés por afectación al estilo de vida? ¿No? Porque esa frase, afectación al estilo de vida, no me dice nada. Y si me decís pérdida de chances, bueno, pérdida de chances, ¿en qué sentido? ¿Qué chance de qué? ¿Chance de ganar algo? Entonces no sería un daño extrapatrimonial, sería un daño patrimonial. Así que habría que Habla de la afectación a la salud, por ejemplo. bueno, sí, sí, si eso generó, si eso tiene relación causal con una afectación a la salud, con disgustos, con malestares como consecuencia de la falta de pago, te doy un ejemplo distinto, porque claro, acá nos quedamos todos diciendo falta de pago de servidumbre de pago hidrocarburífera, parece una cosa recontra específica. No, en realidad es incumplimiento de un contrato. El incumplimiento de un contrato puede generar daño moral. Bueno, en una época, en la época del viejo código, la posición de la jurisprudencia y de la doctrina era muy restrictiva. Te decía, no, los incumplimientos contractuales
no generan o solo generan excepcionalmente daño extrapatrimonial, porque en definitiva el incumplimiento no deja de ser una contingencia desagradable de la vida negocial. Una frase preciosa. Contingencia desagradable de la vida negocial. Entonces, chau. Ahora, vos en el caso concreto podés demostrar la relación causal, podés demostrar que ese incumplimiento le generó a esa persona, estamos hablando de personas humanas, este, una afectación, un menoscabo en su calidad de vida, por determinadas características que tuvo ese incumplimiento, porque por ejemplo, tomemos el caso de una persona a la que no le dan de baja la tarjeta de crédito, a pesar de que pidió que la dé de baja, y le siguen debitando los cargos de mantenimiento y la terminan informando en el veraz y la obligan a hacer un montón de trámites. Bueno, es un incumplimiento contractual, pero le hicieron perder tiempo, le hicieron perder plata. Bueno, si vos podés probar que a esta persona, por ese incumplimiento, le hicieron perder tiempo, le hicieron perder dinero. Bueno, si le hicieron perder dinero, eso repercute también emocionalmente. Así que vas a tener que acreditarlo, no es un hecho notorio. Tenés que acreditar, no es Perfecto. lo mismo. No es lo mismo que, bueno, mataron a mi hijo, no tengo que probar que eso me generó daño Obvio. extrapatrimonial. En este caso tenés que allegar prueba que muestre ese displacer causado por esa situación. Última, porque ya estamos Último. repasados. En un supuesto de daños por lesiones, luego de iniciado el reclamo judicial por el damnificado y transitado por los herederos, adoptar la posición en el proceso, ¿no? Pueden estos últimos, además de continuar la acción del damnificado, que es lo que vimos en el 1741, pueden reclamar por sí el daño moral por ellos en otro proceso contra los generadores del daño del damnificado fallecido. Iniciado el reclamo judicial por el damnificado y transitado. Bueno, a ver, vos tenés supuesto de daño por lesiones. Se inicia el reclamo judicial por el damnificado y aparentemente el damnificado muere. Es muy importante saber por qué murió el damnificado. Si el Bien. damnificado murió como consecuencia de esas lesiones o si el damnificado, bueno, murió porque era muy viejo y se murió. Yo entiendo que Este, falleció por las lesiones. Si falleció por las lesiones, si falleció por las lesiones, aunque el tema no está estrictamente tratado en el artículo 1741, como se puede reclamar en caso de fallecimiento y también en caso de gran discapacidad, o sea, se puede hacer el reclamo a título personal. Justo lo estoy compartiendo. Como dice, se puede reclamar si del daño resulta su muerte o sufre gran discapacidad. Bueno, se puede entender que el caso guarda analogía, porque en definitiva ese reclamo ahora es un reclamo por muerte. Empezó siendo un reclamo por lesiones, ahora es un reclamo por muerte y hay nuevos afectados al producirse la muerte de esa persona, eh, por ejemplo, los hijos, pasan a ser damnificados indirectos y pueden reclamar la pérdida de aportes económicos de parte del fallecido. Claro. Y también pueden reclamar el daño, pueden reclamar a título personal el daño moral. Si en cambio hubiera muerto de otra situación, por otra situación, y no podrían hacer el reclamo por daño extrapatrimonial. En todo caso, tendrían que intentar una acción de inconstitucionalidad. Han habido algunos casos, muy poquitos, donde en supuestos que no entraban acá, los jueces declararon la inconstitucionalidad o del 1078 o ahora del 1741. Por ejemplo, el caso de un chico, un menor, que fue abusado sexualmente. El chico fue el damnificado directo.
no había ni muerto ni tenía gran discapacidad. Y por el texto del artículo 1741 y más aún por el texto del viejo 1078, los padres no podían reclamar su daño moral. Y bueno, en algunos casos hubo un caso donde un tribunal declaró la inconstitucionalidad por entender que era irrazonable que los padres no pudieran reclamar su daño moral ante esa situación vivida por el hijo. Sí, perfecto. Bueno, llegamos al final de la clase que empezó así Sí, medio complicada. sí, con una Te batalla agradezco, Jorge, que tomaste tecnológica. la batuta y ya con los No, años que hace que trabajamos juntos, te presentaste, abriste. ya Bueno, abriste, muchísimas dice. gracias de verdad por el apoyo de siempre. Gracias por otra clase magistral. Gracias a los que se Sí, quedaron hasta el final. Y sí, bueno, y nos encontramos prontito seguramente con otro tema y hablaremos con Jorge para el segundo semestre a ver qué podemos armar en conjunto. Gracias, Jorge, como siempre. Un beso grande. gracias a todos, nos vemos en la próxima. Chau, chau.